Juegos Olímpicos 2024, la gran polémica, ¿no? Me gustaría hacer una reflexión sobre este sucedido que se ha viralizado en las redes lamentablemente en estos últimos días y que, bueno, que ha visto tal vez desde distintos puntos de vista, ¿no? Me gustaría poder hacer una reflexión desde el punto de vista cristiano católico, ¿no? ¿Cómo debe un católico ir en contra de estas corrientes del mundo que intentan destruir, de alguna manera, desdibujar, distorsionar la palabra de Dios, el valor de la familia? Y por eso me gustaría primero decir una idea que quiero que atraviese, me gustaría que pueda ser la idea central de esta reflexión, y es que no estamos solamente ante una batalla cultural. Nosotros como cristianos sabemos bien que estamos inmersos en una batalla espiritual. No estamos en una batalla contra enemigos de carne y sangre, ¿no? Sino contra enemigos espirituales también. Sabemos que esto es una realidad y que vivimos, los que estamos en este proceso continuo de conversión, vivimos inmersos en esa lucha, ¿no? Entonces vamos a tratar de iluminar esto que estoy diciendo con la palabra de Dios, porque nuestra lucha, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, no es contra la carne y la sangre, lo que acabo de decir, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esa es la lucha del cristiano. Va más allá de lo simplemente visible, va más allá de lo que podemos ver y tocar, va más allá de una idea o un pensamiento, una ideología, una postura cultural, ¿no? No es solamente una batalla cultural, sino que tenemos que tratar de dimensionar esto en otro plano para poder comprenderlo bien y poder luchar correctamente. Y por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, perdón. Y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, siempre con la verdad por delante, y revestidos de la justicia como coraza. La justicia, una de las virtudes cardinales que nos hace dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Que no puede estar desentendida de la misericordia, porque también Dios nos pide un corazón piadoso y misericordioso. Calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, ese celo, ese corazón ardiente por el Evangelio de la paz. No el Evangelio de la división y la discordia, de los ataques personales y las habladurías, sino el Evangelio de la paz. Ese es el celo que tenemos que tener, ¿no? Por lo tanto, no podemos ir en contra de estas personas o situaciones que han sido partícipes o protagonistas de esta situación particular de los Juegos Olímpicos de una forma violenta, agresiva. ¿Sí? Debemos vencer el mal a fuerza de bien, a través del amor, ¿no? Hay una canción que decía, lo sabemos, el camino es el amor. Bueno, siempre es el amor, pero, como dice aquí, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia, calzados de los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. ¿Por qué necesitamos tener una fe fuerte, una fe firme? Porque estas situaciones justamente son las que hacen y pueden producir, cuando no estamos preparados espiritualmente, nuestro decaimiento en la fe, nuestra falta de confianza en Dios. Dios permite todas estas situaciones que está atravesando el mundo y que son muchas veces situaciones muy dolorosas, muy terribles, porque saca bienes de los males, ¿no? Es una de las cosas que podemos comprender tratando de entender por qué Dios permite el mal en el mundo, ¿no? Y sabemos que el Señor muchas veces de situaciones dolorosas o caóticas u oscuras saca bienes y incluso para con nosotros muchas veces se convierten en una bendición esas situaciones que en un momento fueron muy dolorosas o muy terribles para cada uno de nosotros.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Mi Espíritu? No, el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Somos templos de la Trinidad por el bautismo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra escrita, palabra oral. Palabra escrita y palabra oral. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas cuando decimos estoy en esta batalla espiritual. Mi batalla no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿no? Como dice el apóstol Pablo. Eso en primer lugar lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora vamos a ver un poco este análisis de los Juegos Olímpicos. Me gustaría compartir un pequeño video. Y ir analizándolo, ¿sí? Si les parece bien, ahí lo voy a poner en pantalla y lo vamos a ir reflexionando juntos. Sin embargo, lo que vieron manchó este evento para siempre y le robó la atención a lo que debería ser lo más importante, el deporte. Todos conocemos a los Juegos Olímpicos, el evento que llega cada 4 años y que nos ilusiona con ver a los mejores deportistas del mundo dándolo todo por coronarse como el número 1 de su deporte, poner a su país en alto y llevar medallas de regreso a casa. Uno de los momentos más icónicos que se ve en este evento es la inauguración, en donde se marca el inicio de los Juegos Olímpicos. En esta ceremonia se ve desfilar a los atletas que representan a los países participantes. También hay discursos oficiales y espectáculos que nos muestran la cultura del país anfitrión y el momento más esperado, el encendido del pebetero olímpico, que simboliza la paz y unidad internacional. Sin embargo, gente, este año la inauguración fue diferente, y no solo porque no fue dentro de un estadio como normalmente se hace, sino que fue diferente porque los creadores del espectáculo decidieron que un evento familiar que se transmite a nivel mundial para que sea visto en millones de hogares era la oportunidad perfecta para que con sus $30 millones de presupuesto pudieran promover la agenda LGBT y de los cristianos de una manera sumamente descarada, a tal grado que el país de Marruecos tuvo que cortar la transmisión. Si no viste lo que sucedió, aquí te doy el contexto. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Francia 2024 comenzó con un desfile de 6 kilómetros que incluía a todos los deportistas participantes. Lamentablemente, las casi 4 horas de ceremonia junto con todos los deportistas quedaron completamente opacados por el show que se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, en el cual decidieron incluir temas que nada tenían que ver con el deporte y la cultura francesa, y que además no aportaban al evento, menos cuando consideramos que se trata de supuestamente un evento familiar. Entre las cosas que el mundo está criticando fue una escena de 2 hombres y una mujer entrando a un departamento con claras intenciones de tener relaciones sexuales. Y gente, la inclusión forzada de las ideologías woke se pudo ver en todas las personas contratadas representando la diversidad de género, como un señor con barba vestido de mujer y un montón de drag. También claras referencias bíblicas como el becerro de oro que representa a un dios pagano y el jinete en el caballo blanco que muchos han relacionado con el jinete en el Apocalipsis. Sin embargo, tal vez lo más controversial de todo fue la escena repugnante en la que parodiaron a Jesús y sus discípulos en la última cena, el pasaje bíblico retratado en la famosa pintura de Leonardo da Vinci. En la escena se puede ver a Barbara Bush, una DJ activista y promotora de la glorificación de la humanidad, en el centro de una mesa rodeada por miembros de la comunidad LGBT. Bárbara tiene en la cabeza una especie de corona que asemeja a un halo, lo cual muchos han relacionado con la manera en la que se representa a Jesús en muchas pinturas, con un aro de luz en la cabeza. Por si fuera poco, entre las personas que están a los lados de esta mujer hay una niña pequeña. Gente, para empezar, yo me pregunto en la mente de qué padre está la idea que incluir a su hija en un show de este tipo es algo bueno. Y los creadores, ¿qué mensaje estaban tratando de dar con esto? ¿Diversidad de inclusión? Pues tendrían que ser muy enfermos para pensar que incluir a una niña pequeña en medio de un espectáculo sexual con bailes es inclusión. Pareciera más bien una alegoría a la pedofilia, acto que estos mismos grupos promueven. Y luego metieron a un hombre casi pintado de azul representando al dios griego Dionisio, ahí enfrente de la niña, cantando una canción que dice: si todos estuviéramos juntos, no habría guerras, porque no habría en dónde esconder las armas. Por favor, gente, ningún niño debería de ver ni escuchar a este. Me parece sumamente obvio el por qué Marruecos decidió cortar la transmisión. Claramente este espectáculo nada tenía que ver con las Olimpiadas, más bien fue una campaña política para promover una agenda ideológica y de paso
de los cristianos. Y es que, amigos, al parecer a este movimiento que se dice ser activo, se le olvidó que de los 8.1 mil millones de personas que hay en el mundo, 2.4 mil millones profesan la fe cristiana. Gente, date cuenta de cómo en nombre de la supuesta respeto y tolerancia decidieron excluir a casi el 30% de la humanidad y faltarle respeto a aquello que consideran lo más sagrado, haciendo una parodia de los últimos momentos de Jesús antes de su crucifixión. No nos tiene que sorprender, hermanos, todo este resumen que nos ha dado acá el hermano, que está muy bien hecho. No nos tiene que sorprender esta situación y todo esto que estamos atravesando como mundo, ¿no? Como el hombre, cuanto más lejos está de Dios, más se pervierte, ¿no? El hombre, cuanto más lejos está de Dios, más distorsiona la imagen de Dios que hay en él. Y llega a estos límites donde ya no hay escrúpulos, donde ya no hay cargo de conciencia, donde no hay respeto. Estamos hablando de unos límites que se han roto, que se han traspasado, ¿no? Ya no hay tapujos, no hay temor, no hay nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos luchar contra todo esto, ¿no? Que pareciera que es cada vez peor, que pareciera que cada vez está más implantado en en nuestra cultura, en nuestros países, en nuestras sociedades. Como que se va naturalizando cada vez más, ¿no? De pronto estas ideologías que desdibujan, ¿no?, la verdadera imagen de Cristo en el hombre de hoy, están como cada vez más implantadas, están cada vez más, vuelvo a decir la palabra, naturalizadas, ¿no? Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que nosotros no podemos tomar las armas o no podemos tomar este combate como una simple batalla cultural que desde la palabra, ¿sí?, va a vencer esta realidad. Porque esta realidad, hermanos, es una realidad que tiene que ver con una realidad espiritual, ¿sí? Y es que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Estamos hablando de esa realidad. Entonces tenemos que tomar las armas que corresponden a la situación, que ameritan para la situación. En primer lugar, como cristianos, ¿sí? La primera arma que tenemos que tomar, queridos hermanos, es la oración. Es la oración. Todos aquellos que creen en Cristo, hablo de los cristianos, ya a nivel general. Aquellos que creen en Cristo. Y ahora digo a los católicos, ¿no? Los católicos que tenemos tantos medios que nos ofrece nuestra querida y amada Santa Iglesia Católica, ¿no? Tenemos la oración, tenemos el ayuno, ¿no? Tenemos los sacramentos, la vida de sacramentos, donde ofrecemos y reparamos también por todas estas situaciones, ¿no? Y también, como dice acá en el texto del apóstol Pablo, la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos cotidianamente de la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, que no solamente está para ser leída como si fuera una historia que yo leo, un hecho, ¿no?, histórico. Yo estoy leyendo aquella palabra viva que es la que me va a transformar. Y la palabra viva por excelencia, ¿quién es? Es el mismo Cristo encarnado, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de los otros recursos, ni las marchas en contra de estas ideologías, ni las exposiciones, ¿no?, de palabra, ¿no?, ni las disertaciones, ni todo lo que podamos hacer en redes sociales, ¿no?, tratando de ir en contra de estas corrientes, va a dar resultado y va a dar frutos si no tenemos primero lo más importante, que son estas armas para la batalla espiritual. Son estas armas para la batalla espiritual. Tenemos que estar agarrados de Cristo. Cristo ha vencido al mundo. No teman, yo he vencido al mundo. ¿Y ustedes se creen que Dios omnipotente, nuestro Padre amado, que está viendo todo esto, no puede hacer nada ante esta situación? ¿No puede intervenir? Por supuesto que sí, pero lo permite porque todo lo permite para el bien de los que aman a Dios. Para que seamos
acrisolados en la prueba, ¿no? Seamos purificados, nuestro corazón se ponga en verdad delante de Él, para que realmente salga a la luz quiénes están con Cristo y quiénes no están con Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, queridos hermanos. Vamos a seguir un poquito más, ya está terminando este pequeño video y hacemos una última reflexión. Los organizadores están sintiendo la presión. Anne Deschamps, la portavoz de París 2024, dijo: nunca hubo intención de faltarle el respeto a ningún grupo religioso. Se intentó celebrar la tolerancia comunitaria. Si alguien se ha sentido ofendido, lo sentimos mucho. No entiendo cómo estos payasos llegaron a la conclusión de que recrear la última cena de esta manera tan asquerosa era equivalente a tolerancia. Amigos, ¿en dónde está la paz y la unidad que promueven las Olimpiadas? Lo único que provocaron con esto fue el descontento de millones de personas y un movimiento para que se votaran los Juegos Olímpicos. Han sido tantos los comentarios negativos que si entras a la página oficial de YouTube de los Juegos Olímpicos, el video de la inauguración ya no está ahí. Decidieron mejor eliminarlo, como si esto pudiera borrar lo que sucedió. Y es que, gente, si analizamos un poco más a fondo, estas personas fueron en contra del mismo reglamento de los Juegos Olímpicos. La regla 50 de la Carta Olímpica estipula que ningún tipo de manifestación o de propaganda política, religiosa o racial está autorizada en los estadios, los edificios u otras zonas olímpicas. Mientras hubieron casos de deportistas censurados como Yao Chanca, un surfista brasileño a quien se le prohibió usar sus tablas de surf con un diseño inspirado en el Cristo Redentor, el Comité Olímpico decidió ignorar completamente de manera intencional sus reglas para llenar la ceremonia de apertura de propagandas políticas y burlas religiosas, rompiendo así la supuesta neutralidad que debe mantener el evento. ¡Qué hipócrita! Esta es la misma hipocresía que se vio cuando incluyeron a una persona caracterizada como Jesucristo en la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México, o en los periodistas como David Feitelson, que criticaron. Quisiera con esto hacer otra reflexión, ¿no? Una última reflexión ya para ir cerrando, queridos hermanos, sin querer hacer este tema tan extenso, porque ya hay muchos streams, muchos programas donde han hablado de este tema. Pero recordemos que siempre que la iglesia es atacada, que nuestra fe es atacada, es el mismo Cristo que es atacado. Es el mismo Cristo que es de nuevo crucificado, ¿no? Es a Cristo a quien atacan, sin saberlo. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen, nos dice Jesús en la cruz. Por lo tanto, si Jesús cuando fue crucificado, ¿no? Si Jesús cuando fue torturado, cuando fue desfigurado, ¿no? Triturado por nosotros, Él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es perdonar. Obviamente no les estoy diciendo algo fácil, es un reto. Porque lo primero que surge es indignación, es enojo, es bronca, ¿no? Y ante esos sentimientos humanos y normales y naturales que pueden surgir ante estas imágenes terribles, tenemos que combatir el mal, pero a fuerza de bien, ¿no? Y como nos dice el apóstol Pedro en su carta en el capítulo 3, es preferible sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal, ¿no? Si tenemos que elegir sufrir por una cosa o por la otra, siempre es preferible elegir por hacer el bien, hermanos, y no sufrir por hacer el mal. Y el resentimiento, el enojo, trae sufrimiento a tu corazón, trae amargura, trae tristeza, trae oscuridad. Por eso lo primero que tenemos que hacer para combatir es perdonar. Perdonar porque no saben lo que hacen. Eso no es ser ingenuo, ni tampoco es no ver las cosas, no ser realista. Todo lo contrario, yo estoy viendo esa situación y estoy poniéndole nombre y estoy pidiéndole a Dios la gracia de perdonar. Y por otro lado, queridos hermanos, como les dije antes y como ya lo mencioné, las armas del combate espiritual, ¿no? Las armas del combate espiritual que ya se las acabo de mencionar. Eso es lo que un cristiano debe hacer. Y todo lo demás que haga, ¿sí? Lo que comunica en las redes sociales, lo que hable con los demás, sus palabras, sus gestos y todo, va a dar fruto en la medida que esté unido a la vid. El sarmiento no da fruto si no está unido a la vid. Necesitamos estar unidos a nuestra vid, que es Jesucristo. Y en la medida que estamos unidos a Él, en oración, con su gracia, entregados a Él, seremos verdaderamente testimonio de la verdad y el amor
siempre tiene la última palabra. Y recuerden, porque ya Cristo vino a este mundo y el amor tuvo y tiene la última palabra. En la cruz el amor tiene la última palabra y la muerte no tiene la última palabra. En la resurrección Cristo tiene la última palabra y la muerte no tiene la última palabra. Entonces, si Cristo ha vencido al mundo, no debemos temer, porque nosotros también somos esa luz del mundo y tenemos que dejar que Cristo reine, que Cristo sea glorificado, que Cristo en el momento propicio, cuando el Padre así lo disponga, intervenga en la historia, en esta historia que aparentemente ha fracasado, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz, en apariencia. Sabemos que esto no es así, que el que va a tener la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esa esperanza nosotros confiamos y nos entregamos a Él y busquemos las armas del combate espiritual. Los abrazo muy fuerte, queridos hermanos, y nos estamos viendo en otra oportunidad.